Seguimos entonces con la segunda parte de nuestro módulo de forwards de tipo de cambio. Vamos a ver la valorización de los forwards de divisas. En particular, vamos a revisar cómo se valoriza un contrato por entrega física y vamos a ver las pequeñas pero muy importantes diferencias que hay entre un contrato de entrega física y un contrato por compensación. Vamos entonces a la valorización. Supongamos que la fecha de hoy es T de chico y valoricemos el siguiente contrato. El FX rate es el dólar peso, el precio del contrato es K, el monto en dólares del contrato es M y el mecanismo al vencimiento es entrega física. La fecha de vencimiento, muy importante, la denotamos con T grande y es la fecha en la que se produce el intercambio de flujos. Supongamos conocidas unas tasas RUSD, tasa en dólares y RCLP para la fecha T grande, que son apropiadas para calcular el valor presente de los flujos del forward en la fecha T, o sea, en la fecha de vencimiento del forward. ¿Cuáles son esos flujos? Primeramente está M, el monto en dólares, y tenemos M por K, es el monto en CLP. Esos son los dos montos que constituirán el intercambio al vencimiento del contrato forward. Vamos a suponer adicionalmente que compramos el monto M en dólares. Esto solamente para fijar el signo del desarrollo que vamos a hacer. Dice además S el precio dólar peso para entrega hoy, T más 0. Fíjense bien que no estoy diciendo spot, sino que estoy diciendo es el precio dólar peso para entrega hoy, para que se produzca un intercambio de dólares con pesos hoy, T más 0. Entonces, de ese modo, el valor V corta del contrato va a estar dado por la siguiente fórmula. Entonces, vamos a explicar los términos de esta formulita. Acá tenemos M, el monto en dólares, lo estamos dividiendo por la tasa en dólares, no solo por la tasa en dólares, sino por el factor de capitalización asociado a la tasa en dólares, y estamos asumiendo que la tasa en dólares es lineal actual 360. Finalmente, ese valor presente en dólares lo estamos multiplicando por el tipo de cambio dólar peso T más 0, de manera de tener que este adendo que está acá es un monto en pesos. Como lo estamos comprando, tiene signo positivo, es un activo. Y le restamos el valor presente del pasivo que tenemos a la fecha de vencimiento del forward. Debemos K por M pesos y cuyo valor presente está dado por K por M dividido por el factor de capitalización que se obtiene de la tasa en pesos. También la tasa en pesos la estamos suponiendo que está en convención lineal actual 360. Y eso es simplemente el valor del forward. Es nada más que el valor presente del activo, que en este caso como está en dólares lo llevamos a pesos, menos el valor presente del pasivo, que es el monto en pesos que nos comprometimos a entregar a cambio del monto M en dólares. Nos hacemos ahora la siguiente pregunta. ¿Cuánto debe valer un forward al momento de la transacción? Es una pregunta interesante, pensémoslo bien. Un forward es un contrato que representa obligaciones y derechos, tanto para el comprador como para el vendedor. Al momento del vencimiento, ambos deben comparecer ante el otro y deben cumplir con la obligación que se pactaba en el contrato. Y a esto le tenemos que sumar que cuando se firma un contrato forward no hay ningún flujo de caja. Esto nos lleva a concluir que el contrato forward debe valer cero al inicio de la transacción. Si no valiera cero, si hubiera una percepción de cualquiera de las partes de que esto tiene valor, debiera haber un flujo de caja al inicio para poder equiparar esa percepción de valor del contrato con el hecho de que las obligaciones y derechos son absolutamente bilaterales y simétricas. Pero no lo hay y por lo tanto debe ser que un contrato forward al momento que se realice la transacción, en ese instante preciso en que las dos contrapartes acuerdan los términos de la transacción, vale cero. Entonces, si en este momento estamos cotizando un forward, nos preguntamos cuál es el precio K que hace que este forward tenga valor cero. O sea, en términos matemáticos tenemos que resolver en K
la ecuación del valor del forward. O sea, tenemos que hacer que el valor del forward sea 0 y tenemos que encontrar cuál es el valor de K que hace que ese valor sea igual a 0. Aplicando un poco de álgebra básica, llegamos a la siguiente fórmula, que el valor de un contrato forward para que en el momento que se produzca la transacción valga 0, tiene que estar dado por el precio, digámoslo de manera suelta, el precio spot, por el factor de capitalización de la tasa en pesos, partido por el factor de capitalización de la tasa en dólares. Fijarse bien en cómo es el orden de las tasas. Aquí arriba tenemos la moneda débil del par. Acá abajo tenemos la moneda débil del par. Fíjense que este razonamiento, si bien lo hemos hecho en dólar peso por una cosa de claridad, para no tener demasiados símbolos, es totalmente aplicable o análogo en cualquier otro par de divisas. Y lo que concluiríamos es que aquí arriba iría la divisa débil del par y aquí abajo iría la divisa fuerte del par. En el caso del euro dólar, tendríamos acá entonces una tasa, el factor de capitalización asociado a la tasa en dólares y aquí el factor de capitalización asociado a la tasa en euros. Ahora bien, este mismo resultado lo podemos obtener aplicando un razonamiento de ausencia de arbitraje. Además, este razonamiento de ausencia de arbitraje nos va a permitir entender cuál es la naturaleza de las dos tasas que invocamos, que sacamos como si estuvieran dadas por ahí en el aire para poder calcular la valorización. Examinemos entonces los siguientes precios y la siguiente estrategia de inversión. Vamos por partes. Estamos por ejemplo al lunes 8 de abril del 2013. Tenemos un contrato dólar-peso por un monto en dólares de $1.000.000. Vamos a vender los dólares y comprar los pesos. Esta manera de decir es muy usual en los mercados de divisas para evitar cualquier tipo de confusión respecto a qué es lo que se vende y qué es lo que se compra. Como una operación en divisa, en una operación en divisa se intercambian cosas que son ambos lados divisas, no es obligatorio decir que compro o vendo los dólares o que compro o vendo los pesos. Para un chileno en una operación dólar-peso, lo natural va a ser hablar de comprar o vender dólares. Pero para un americano en una operación dólar-peso, lo natural es decir que compra o vende pesos. Y por lo tanto, para evitar cualquier tipo de ambigüedad, muchas veces se utiliza esta notación súper explícita, en donde decimos exactamente cuál es la moneda que se vende y cuál es la moneda que se compra. Entonces, yo vendo dólar, compro peso, el plazo es un año, la fecha de vencimiento es por lo tanto el 8 de abril de 2014. Supongamos que el precio del contrato forward es 4.95, el plazo total de la operación es 3.65. Supongamos que el precio spot es 4.75, spot de más cero, estoy utilizando la manera abusiva del lenguaje del mercado local. Tenemos una tasa en pesos de 3.75, lineal actual 3.60, y una tasa en dólares de 0.50, lineal actual 3.60. Entonces, por un lado, vendo $1.000.000 a un año a 4.95. Y por otro lado, voy a hacer la siguiente estrategia de arbitraje. Voy a comprar $994.956, que son exactamente el valor presente de estos dólares a la tasa del 0.50. ¿Y qué hago? Los deposito al 0.50 hasta el 8 de abril de 2014. O sea, deposito mis $994.956.13 a una tasa del 0.50 hasta el 8 de abril. ¿Cómo logré comprar estos dólares? Bueno, pido un financiamiento en pesos a una tasa del 3.75 y el financiamiento vence exactamente la misma fecha, el 8 de abril de 2014. Y por lo tanto, compro dólares, los deposito, financio en pesos y además vendo forward $1.000.000. Este último cuadro nos dice cuál es la posición de caja que tenemos al vencimiento. El vencimiento nos vence el depósito por los $994.956 y como depositamos justamente el valor presente de 1.000.000 al 0.5, no es sorprendente que tengamos $1.000.000 de valor final del depósito en dólares que hice. Por otro lado, tengo un pasivo en pesos
de 490.572.963, que corresponde a los 472 millones que tuve que financiar al momento inicial de la transacción. Estos 472 millones me los financiaron al 375 y al vencimiento estoy debiendo 490.572.963. Por el lado del forward, debo $1.000.000 y tengo que entregar $1.000.000 y voy a recibir 495 millones de pesos. Fíjese ahora lo que pasa, si yo neteo los flujos de caja de estas dos operaciones, tengo un activo en dólares que se lo puedo entregar a la contraparte con la que hice el contrato forward, y por otro lado, la contraparte del contrato forward me va a entregar 495 millones y yo voy a poder pagar mi pasivo en pesos de 490,5 millones de pesos. ¿Y qué voy a obtener? Una suculenta utilidad de 4,4 millones de pesos. Vamos a hacer un zoom a este cuadrito para convencernos. Compro $994.000, los deposito al 0,50, los financio al 3,75 y vendo $1.000.000 a un año. Llego al vencimiento, se netea mis flujos en dólares y mis flujos en pesos son tales que me quedo con una estupenda utilidad de 4,4 millones de pesos. Esto es bastante sospechoso porque, como ustedes ven, no estoy asumiendo ningún riesgo financiero. En todo este análisis estamos descartando el riesgo de crédito porque si no vamos a tener que hacer alguna salvedad, pero no estamos asumiendo ningún tipo de riesgo financiero, dado que todos los montos al vencimiento son absolutamente ciertos. Y aún así estamos obteniendo una utilidad de 4,4 millones de pesos. Y por lo tanto, dado que en las finanzas modernas uno de los principios básicos es que no existen oportunidades de arbitraje, o sea, no se puede realizar este tipo de estrategias cero riesgo con utilidad, debemos concluir que hay alguno de estos precios que está mal. Y vamos a decir que el precio que está mal es este, dado que los otros son precios bastante más sencillos. El precio para intercambio hoy de las divisas y el precio de dos tasas de interés que debieran ser observables. Por lo tanto, este precio es el que está mal. Y no debiera ser este el precio correcto. El precio correcto debe ser algo como esto. Para que yo no logre tener ninguna utilidad, yo debiera llegar en el forward con exactamente la misma cantidad en pesos que me permita pagar mi pasivo en pesos y quedarme sin utilidad alguna. Por lo tanto, aquí estoy viendo cuál es el precio forward que corresponde. Debiera ser 490,572963 para evitar que hayan oportunidades de arbitraje. Entonces, sigue que el precio forward debe ser igual a 490.572963 pesos por dólar. Si no, esta estrategia se podría repetir al infinito, incluso generando ganancias ilimitadas sin asumir riesgo. Como ya dijimos, uno de los principios fundamentales de la finanza es que estas oportunidades que se llaman de arbitraje no existen o en la práctica son muy limitadas entre contrapartes profesionales. Si es que llega a aparecer una, esa única oportunidad se aprovecha rápidamente por un conjunto de profesionales y la hace desaparecer del mercado. El precio forward así determinado es igual a, y es cosa de hacer el cociente entre el activo y el activo en dólares y el pasivo en pesos, y llegamos exactamente a la misma fórmula que teníamos antes. El precio forward es el precio hoy del tipo de cambio por el factor de capitalización de la tasa peso, partido por el factor de capitalización de la tasa en dólares. Aquí la tasa en peso y la tasa en dólares están en convención actual 360. Y aquí tenemos escrita la fórmula de manera más intrínseca en función solamente de los factores de capitalización sin hacer intervenir la convención de la tasa, que de todas maneras probablemente va a ser lineal actual 360, dado que estamos hablando de mercados monetarios, de mercados de corto plazo. Notar que con esto redescubrimos la característica del precio forward, es decir, es aquel precio que hace que el valor del contrato al inicio sea cero. De hecho, si valorizamos el contrato, tenemos acá
los mismos datos de antes. Estamos al 8 de abril, $1.000.000, $20 compro peso, la fecha de vencimiento, pero esta vez estamos utilizando el precio forward que corresponde. Estamos partiendo de un spot T más 0 de 4.75, las mismas tasas en pesos y en dólares que usamos recién, y valorizamos este contrato. Tenemos un pasivo en dólares de $1.000.000 y un activo en pesos de 490.572.963 pesos. Calculamos los valores presentes y después los neteamos estos valores presentes, estos $994.956 llevado a pesos al 475, y le restamos, o esto lo consideramos negativo dado que es un pasivo, y le sumamos los 472 millones, que es el valor presente de estos 490,5 millones de pesos al 375, y vamos a obtener 0. Estos cálculos explícitos están en la planilla Excel que acompaña toda esta sesión. Y ustedes quieren revisarlos en más detalle y ver todas las formulitas. Este valor, cuando valorizamos un contrato, es lo que se llama valor de mercado o valor razonable del contrato forward. Este valor razonable es 0 solo al instante preciso en que se negocia la operación. De hecho, pasan algunos momentos y habiendo cualquier cambio en cualquiera de las variables de mercado que determinan el valor del forward, este forward va a dejar de tener valor 0. Vemos aquí un ejemplo en donde ha pasado un mes y hay diferencias en la tasa en pesos y por lo tanto el contrato ahora tiene pérdida. Okay. Estamos ahora al 8 de mayo del 2013, $1.000.000, vendo dólares, compro pesos a un año. La fecha de vencimiento tuvo una extraña mutación de formato, esto sigue siendo el 8 de abril del 2014. El precio del contrato sigue siendo el mismo, 4.90, 57.30. Ahora el plazo residual, ya no es de un año, es de 335 días, ha pasado un mes. Seguimos estando con un spot T más 0 de 4.75 y lo que cambió es la tasa en pesos, que ya no está en 3.75, sino que está en 3%. La tasa en dólares está igual, 0.50. Tenemos un pasivo en dólares de $1.000.000 y tenemos un activo en pesos de 490,5 millones de pesos. Entonces valorizamos este pasivo y este activo con las tasas en pesos del 3% y en dólares del 0.50. El valor presente de los dólares está acá, $995.000. El valor presente de los pesos son estos 477,2 millones de pesos. Si neteamos estos dos valores utilizando el precio spot T más 0, llegamos a un resultado neto de 4,4 millones de pesos positivo. Intuitivamente, ¿por qué se da esto? Lo único que cambió fue la tasa en pesos. Además de que han pasado 30 días, la tasa en pesos cayó. Como tenemos un activo en pesos y la tasa cayó, estamos más contentos porque el valor presente de ese activo subió con respecto a la valorización anterior. Y eso es lo que está explicando en buena parte los 4,4 millones de pesos. Recordar también que han pasado 30 días. Hay un efecto de tiempo que no podemos nunca olvidar. Hay otra manera de hacer este mismo cálculo que es muy usual y muchas veces se implementa en planillas de cálculo porque es muy breve. Podemos calcular el forward de mercado. Con este tipo de cambio y estas dos tasas podemos calcular el forward de mercado a 335 días y nos da este número acá, 485,9992. Si nos damos cuenta de que nosotros hemos vendido a 4.90 y hoy podríamos recomprar a 4.85, $1.000.000, vemos que si hiciéramos eso al vencimiento tendríamos esta utilidad, 4,5 millones de pesos, que se materializarían al vencimiento de este contrato y del contrato que usamos para cerrar el anterior a este precio. Los 4,5 millones de pesos, eso sí, van a ocurrir el 8 de abril de 2014, por lo tanto tenemos que traerlos a valor presente con la tasa del 3% y eso nos da un valor presente de su utilidad de 4,4 millones de pesos. Fíjense que es exactamente el valor que tenemos antes. La fórmula de hecho se ve un poco complicada, pero es el monto en dólares por el precio forward, en este caso porque estamos vendidos, lo ponemos acá, vendemos a este precio y podemos recomprar el $1.000.000 al precio forward
de mercado. Hemos reemplazado el precio forward de mercado con la fórmula explícita en función del tipo de cambio y de las dos tasas de interés. Y esta utilidad que se materializará al vencimiento, la traemos a valor presente con una tasa en pesos para poder expresarlo en pesos de hoy. Entonces vemos que tenemos dos maneras de llegar al valor de mercado de un forward: a través del descuento de activos y pasivos y a través de comparar el precio forward del contrato con el precio forward de mercado. Son exactamente el mismo procedimiento, hay diferencias en la manera que uno agrupa los términos, pero al final es exactamente el mismo procedimiento. En Chile, el contrato forward dólar peso más utilizado es el que compensa según dólar observado. Por ejemplo, si vendo forward $1.000.000 al 4 de mayo del 2010 a un precio de 82.90 por compensación observada, y al vencimiento el dólar observado es de 500, voy a estar muy feliz porque voy a tener un precio de venta forward de 82.90 y el dólar de compensación es de 500. Por lo tanto, la contraparte me va a pagar una suma igual a el $1.000.000 del contrato por 500 pesos menos 582.90. 500 pesos es el dólar de compensación, 82.90 es el precio del contrato. Y esto está desde el punto de vista de la contraparte. El que va a pagar son 82,9 millones de pesos que debe pagar por esta gran diferencia que se produjo entre el tipo de cambio del contrato forward y el tipo de cambio de compensación. ¿Qué diferencia hay, aparte de la evidente, pero qué diferencia hay en términos de valorización de un contrato por entrega física y uno por compensación? Consideremos inicialmente entonces un contrato que se compensa contra algún dólar de mercado. Este último tiene que estar bien definido y puede ser, por ejemplo, el precio que se observa en alguna plataforma de información a una cierta hora, o un precio de cierre de un organismo de compensación. Por precio de cierre, lo que quiero decir es un precio que represente el estado del mercado en las últimas transacciones, un precio de mercado del día de hoy. Recordar que el dólar observado no cuenta con esa propiedad, ya que es el promedio. En primera instancia es un promedio y luego es el promedio de las transacciones del día anterior. Por lo tanto, no es un muy buen proxy de un dólar de mercado a una cierta hora, en un cierto momento del día. Consideremos entonces, por ejemplo, un contrato forward que vence en T grande. Es decir, en T grande se calcula una compensación considerando un precio de mercado con entrega T más 0. Para ser bien preciso acá, el T grande vamos a calcular una compensación para este contrato considerando un precio de mercado con entrega T más 0. Entonces supongamos que quiero cubrir o hedgear el contrato siguiendo la estrategia de no arbitraje que acabamos de describir. Entonces al inicio vendo forward y hago el hedge. Tengo mi contrato forward, vendo dólares, compro peso. Estoy, supongamos, al lunes 8 de abril del 2013. De grande es el 8 de mayo del 2013, estamos haciendo un mes. El spot de más 0 es 4.75. El número de días que hay acá es de 30, abril tiene 30 días. Y supongamos que tenemos una tasa en pesos de 5% y una tasa en dólares de 1%. Esto nos da un precio forward de 76.58,20 si utilizamos 4 decimales. Entonces, voy a comprar el valor presente de los dólares al 5%, que son 999.167 dólares, y los voy a colocar al 5%, perdón, al 1%. Es el valor presente al 1% y los coloco al 1%. Y al mismo tiempo tengo que captar la cantidad de pesos que me costó comprar estos dólares y los tengo que financiar esos al 5%. Entonces, ¿qué pasa en T? ¿Qué pasa al momento de la compensación? Entonces, hay una cosa que es muy importante. Cuando llega el vencimiento de un contrato por compensación, yo tengo que hacer algo con ese activo y ese pasivo. Tengo un activo en dólares y un pasivo en pesos. Y dado que en el contrato forward no tengo una entrega física, tengo que salir a vender los dólares del activo para poder deshacerme de ellos, porque no se los voy a poder entregar
a la contraparte con la que hice el contrato forward, porque la contraparte con la que hice el contrato forward tiene pactado un contrato por compensación, no por entrega física. Por lo tanto, no le puedo pasar los dólares. Entonces tengo que salir a vender esos dólares. Y supongamos que los vendo a 489. Entonces entrego $1.000.000, que le puse signo negativo, y recibo, eso es mi salida de caja, $1.000.000, y mi entrada de caja son 489 millones de pesos. Por otro lado, tengo el vencimiento de mi depósito en pesos, que me va a permitir entregar, o sea, son exactamente estos dólares los que estoy vendiendo acá y por los cuales estoy recibiendo estos 489 millones de pesos. Y por otro lado, tengo mi captación que está venciendo, que son 400, le debo a la persona que me financió la compra de los dólares 476,5 millones de pesos. Y voy a tener que pagar eso con estos 489 millones de pesos que hay acá. Entonces, neteo estas dos cosas, esto se va perfectamente con esto, y lo que recibo por la venta de los dólares lo utilizo para pagar el pasivo en pesos que adquirí un mes atrás. Y eso me da una utilidad final de 12,4 millones de pesos. Eso es una parte de la transacción. Por otro lado, tengo mi contrato forward, que supongamos que se compensa no a 4,89, sino que a 4,90. Calculo la compensación y voy a tener una compensación de 13,417 millones de pesos. Y con signo negativo, o sea, voy a tener que pagar estos 13 millones. Dado que vendí a 4,89 y el contrato, perdón, no vendía a 4,89, sino que vendía a un precio distinto a este, que es el que está en la página anterior. La compensación final es de 13 millones,4 negativos. O sea, me toca pagarle a mi contraparte estos 13 millones. Entonces, si sumo el resultado de la cobertura, estos 12,4 millones de pesos, y veo el resultado del contrato forward, que son estos 13,4 millones de pesos, pero negativos, veo que al final me estoy perdiendo $1.000.000 de pesos. Este hedge que se veía tan bien hechito al principio no resultó ser perfecto, ya que igual perdí $1.000.000 de pesos en toda la transacción. Si sumo el resultado por la operación forward con el resultado de la operación de cobertura. Entonces vemos que esto se produce porque el spot, el tipo de cambio al que logro vender los dólares de la cobertura, difiere del tipo de cambio al cual se compensa el contrato. Y eso es lo que me está produciendo al final esta diferencia de $1.000.000 de pesos en el resultado entre el contrato forward y la cobertura. Y esto es lo que se llama riesgo de fixing. Yo tengo que fix el tipo de cambio del contrato y puede que no sea capaz de materializar por el lado de la cobertura el tipo de cambio de fixing. Y por tanto tengo este riesgo. Me puede ir bien, o sea, podría haber vendido 4,91 y habría tenido $1.000.000 de pesos de utilidad, pero también me puede ir mal. Me puede ir bastante mal si es que estoy en un día con mucha volatilidad intraday. Vemos entonces que los forward por compensación acarrean un riesgo adicional asociado al fixing de la compensación. Y antes de pasar al dólar observado, esto del riesgo adicional los hace muy importante cuando se gestiona una operación o una cartera que tiene muchas operaciones que compensan. Es muy importante estar muy atento a los vencimientos porque muy probablemente el gestor de esa cartera tiene posiciones contadas, ya sea en cash o a plazo, que están cubriendo esas operaciones. Y por lo tanto, si uno no sale a hacer la maniobra de venta o compra de los spots el día que vencen los contratos por compensación, inmediatamente se va a producir un riesgo de tipo cambio, ya que van a vencer las operaciones forward y las posiciones en dólares o en las monedas que sea que estamos considerando van a permanecer en caja y van a generar un descalce de tipo de cambio. Ahora bien, para los contratos que compensan según observado, este riesgo es aún mayor, ya que, como hemos dicho en un par de ocasiones, el observado es un promedio del día anterior. Y además, entonces, lo que hace el mercado al final no hace una valorización extremadamente fina de este riesgo fixo, sino que simplemente considera que un contrato forward por compensación observado
es como si venciera el día en que se está produciendo el observado. Es decir, si estamos considerando el observado a la fecha T, sabemos que en T-1 se produjeron las condiciones de mercado que determinaron el valor del observado. Y por lo tanto es como si el forward fuera un contrato por compensación que compensa según una paridad más o menos de mercado a T-1. Y ese es el plazo entonces que se considera relevante para efectuar la valorización del contrato forward. Cuando estamos con dólar observado, siempre estamos pendientes de cuándo es el día hábil en que se producen las condiciones de mercado que determinan el valor del dólar observado del día hábil siguiente. Muy importante entonces la gestión de los forwards por compensación debe ser activa y hay que estar muy atento a las fixing que se van produciendo día a día para hacer los movimientos de caja correspondientes y que no nos quedemos con riesgo de tipo de cambio indeseado en los portafolios.